¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por Diputados Televisión, el análisis por DTV en una jornada importante, en una jornada con mucha actividad aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, reuniones de los diferentes bloques políticos, principalmente aquellos que están enrolados en el sector de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación, reuniéndose con los sectores del campo, con las 4 entidades que conforman la mesa de enlace agropecuaria en la República Argentina. Los temas tienen que ver, claro, el tema de retenciones, el tema tiene que ver con la situación del campo, el tema tiene que ver con los precios, el tema tiene que ver con la inflación. Estuvimos cubriendo las diferentes reuniones que tuvieron los diputados nacionales y que están teniendo también en este momento en diferentes pisos de esta Cámara de Diputados de la Nación entre las entidades del campo y los bloques parlamentarios. De allí saldrá alguna propuesta concreta por parte de los bloques de la oposición, veremos. Hay posturas disímiles que tienen cada una de las bancadas, hay posturas que se le han planteado a los sectores agropecuarios de la República Argentina y las entidades también plantearon su postura, repitieron en cada una de esas reuniones con los diputados nacionales de qué manera piensan avanzar con este tema y cuestionar principalmente el tema de las retenciones. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por Diputados Televisión y ya nos acomodamos. Quiero saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, intensa actividad, ¿eh? Sí, mucha actividad. Hace unos minutos terminó el encuentro que tuvo la mesa de enlace con el diputado Milei. Ahora están 8 pisos más arriba donde estamos ahora nosotros, con el interbloque federal que comanda el diputado El Topo Rodríguez. Están haciendo un recorrido por los bloques de la oposición, en donde encuentran que sus pedidos, sus reclamos tienen cierto apoyo, porque no están pasando por todos los bloques, simplemente por Juntos por el Cambio, por el bloque del diputado Esper, por el bloque del diputado Milei, y ahora por el bloque federal, donde están los diputados cordobeses, donde el gobernador de Córdoba ya se expresó respecto de esta modificación vía decreto del diferencial. La discusión se reavivó de alguna manera en esta decisión que tuvo el Ejecutivo Nacional de, mediante un decreto, quitar 2 puntos del diferencial para los subproductos derivados de la soja. Claro. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Sí, en un momento hubo alguna posibilidad de parte de algunos referentes de la oposición que contaba David, de hacer una reunión conjunta con los referentes de las entidades agropecuarias. Esto no prosperó. Principalmente José Luis Espert era el que lo proponía y de Juntos por el Cambio dijeron que no, del interbloque federal también. Si no, ya se iba a convertir casi en un debate, posiblemente entre los bloques. Bueno, terminó siendo aparte. Y sí, además de Schiaretti también Omar Perotti, entre los gobernadores, ahí puede haber algún ruido dentro del oficialismo. Hay que ver qué dicen sus diputados, los diputados que le responden, los legisladores, pero en principio sí, el oficialismo, más por supuesto a favor, más allá de las diferencias que hay en este momento, a favor de la medida del gobierno de subir 2 puntos estas retenciones a la harina y al aceite de soja. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que tienen que ver con esta última reunión que se está desarrollando, donde lo vemos al diputado Florencio Randazzo, a la diputada Graciela Camaño, el diputado Alejandro Topo Rodríguez, que es el presidente del interbloque federal, también planteándole. Había mucha expectativa por parte de los sectores rurales en esta reunión, en la reunión con el interbloque federal, porque nuclea a diputados que están enrolados en la oposición y que pertenecen a Buenos Aires, que pertenecen a Córdoba, que pertenecen a la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro, que es donde se concentra buena parte de la producción. Hay como 2 discusiones paralelas. Una tiene que ver con la legalidad en sí misma del decreto. Hay sectores que entienden que como no se aprobó el presupuesto para este año, también cayó el 31 de diciembre la ley de emergencia económica, que era la que le permite al Ejecutivo Nacional modificar impuestos aduaneros, en este caso las retenciones. Hay otros sectores que entienden el reclamo, pero que dicen que en realidad no hay una suba de las retenciones porque se había realizado este diferencial de 2 puntos mediante un decreto, con lo cual lo que se hace es
con un nuevo decreto, dar de baja el decreto anterior y que las retenciones sigan en 33%. Córdoba y Santa Fe es donde se concentra buena parte de la producción y donde se concentra buena parte de la industrialización, Claro. que es la que tenía el beneficio. Así que obviamente sus gobernadores están en contra de la medida porque hay 11 compañías que son las que concentran ese mercado que están radicadas en sus provincias. Ahora, Martín, decimos que los diferentes bloques tienen diferentes posturas, más allá que el mismo discurso, la misma postura tienen las 4 entidades en cada una de las reuniones, obviamente. ¿Por qué han pasado, en algunos casos, desde ver de qué manera o cuestionar esta suba de 2 puntos en retenciones a insistir con que la retención sea 0, como lo planteó el bloque de José Luis Esper? Sí, ahí hay una diferencia marcada. La mayor parte de los bloques, una coincidencia que podemos ver, es el reclamo para que se reúna la bicameral de los DNU, la llamada bicameral de los DNU, es la bicameral de trámite legislativo, que debería reunirse a los 10 días de decretado una medida, y bueno, eso todavía no está. Y después algunos sectores, el diputado Alejandro Case de San Luis de Evolución presentó un proyecto para derogar directamente el decreto, bueno, con algunas firmas, y después están las posturas más radicales, como decías, de los liberales, que directamente dicen que no tiene que haber retenciones. Y una cuestión también que podemos ver es que hablamos mucho en este programa de la falta de actividad, en este momento la demora para conformar las comisiones, ¿no? Bueno, la agenda también se ocupa de otra manera, ¿no? Claro. Hoy miércoles, que es un día que podría haber otro tipo de actividad, tenemos la actividad tomada con la agenda de los ruralistas, que también, más allá de esta medida, están alertando por una posible suba generalizada de las retenciones, que en algún momento trascendió, pero después el gobierno descartó. Pero algunos bloques de la oposición están diciendo, bueno, nosotros tenemos que juntar números. Mario Negri, por ejemplo, dijo 116, con 13 diputados más ya bloqueamos cualquier tipo de iniciativa. Bueno, y también en el medio de estas reuniones, el propio Ricardo López Murphy también planteó, y que estuvo en la reunión más temprana, el primer encuentro junto con el bloque de José Luis Esper, ahí planteó la necesidad, o comentó principalmente que hizo una presentación judicial contra el propio presidente Alberto Fernández por haber subido lo que es estos 2 puntos de retenciones, teniendo un vacío legal, de acuerdo a que no hubo, en definitiva, sanción por parte del Congreso de la Nación a una prórroga de delegación de facultades, ya que no se aprobó el presupuesto 2022. Pero hablando del tema impositivo, hablando también de estos temas que tienen que ver con la legalidad o no de estos impuestos, el diputado Alejandro Cacase, de la Unión Cívica Radical, del bloque Evolución Radical, decía lo siguiente. Hay un principio fundamental de nuestra democracia que es eje de esta discusión, y es que los impuestos tienen que pasar por el Congreso. La democracia constitucional se creó a partir del principio de que no hay tributación sin representación. No se puede aprobar un impuesto sin la aprobación de los representantes del pueblo. Y esto es lo que está en juego en este conflicto. Porque nuestra Constitución prohíbe terminantemente que haya DNUs en materia impositiva. No puede el presidente dictarlos en materia tributaria, está vedado explícitamente. Y solo el Congreso, dice la Constitución, puede imponer contribuciones. El presidente ha intentado el sábado, a partir de un decreto, el decreto 131, de aumentar los derechos de exportación a la harina y el aceite de soja en 2 puntos a partir de un decreto. Y esto está terminantemente prohibido por la Constitución y porque además el presidente dice hacer uso de facultades delegadas que en verdad vencieron. Porque la ley de emergencia le daba facultades hasta el 31 de diciembre de 2021. Eso era por el COVID. Cuando asumió el gobierno y sacó la primera ley de emergencia económica, ahí se establecieron esos derechos de exportación que aumentó hasta el 33%, pero eso tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Caducó. Cuando presentó el proyecto de presupuesto buscó prorrogar eso hasta el 2024, lo rechazamos, y al rechazarlo caducó el 31 de diciembre. Y la caducidad, de acuerdo a la Constitución, implica que todas las normas que se hayan dictado al amparo de esa delegación también caen. En consecuencia, desde el 1 de enero de 2022, todas las retenciones que no sean establecidas por ley son inconstitucionales. Esto nosotros lo advertimos con un artículo que yo escribí el 1 de enero,
Sobre eso hizo un pronunciamiento la mesa de enlace, hubo una acción judicial que presentó la sociedad rural y en febrero el Tribunal Fiscal de la Nación, siguiendo un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había dicho que era inconstitucional ejercer en virtud del Código Aduanero los derechos de exportación, el Tribunal Fiscal de la Nación dijo no puede haber ningún aumento de exportaciones sin aprobación del Congreso. Y eso es exactamente lo que ha hecho el presidente el sábado con el decreto 131. Y por eso yo presenté el mismo sábado un proyecto que han firmado más de 50 diputados de Juntos por el Cambio, rechazando ese decreto. Bueno, ahí estaba el diputado Alejandro Cacase de Evolución Radical. El tema tiene que ver con la suba de retenciones. ¿Es legal lo que hizo el gobierno nacional? ¿Hay legalidad en lo que hizo el presidente Alberto Fernández a partir de este decreto? Fue justificado también y habló en su momento el propio ministro de Agricultura y Ganadería, el exdiputado nacional Julián Domínguez, respecto a la legalidad de las atribuciones del Ejecutivo para poder tomar la medida que adoptó, pero la cuestión que esa situación se ha planteado en todas las reuniones que están teniendo y que tuvo la mesa de enlace con los diferentes bloques políticos de esta Cámara de Diputados de la Nación. ¿Podrá trasladarse esto ya a algún proyecto de ley? Martín, ya hay presentaciones hechas por los propios diputados respecto a estos temas. Sí, como decíamos, el diputado Cacase justamente presentó con estos fundamentos, ¿no? Un proyecto de ley firmado por principalmente Juntos por el Cambio, pero algunos otros bloques también, los liberales. Y bueno, vamos a ver, esa es una discusión, no todos están de acuerdo también en la oposición, como decía David, también se había bajado por decreto. Lo que sí cuestionan fuertemente también es que se castiga, digamos, a la industrialización. Y eso, bueno, que da valor agregado, como sería un incentivo a exportar solamente el poroto de soja, tampoco sería conveniente. Claro. Bueno, hablando de prohibición de importaciones y hablando también de medidas, David, vamos a hablar de la comercialización del uso de fibras de abesto. Sí, este es un proyecto de ley que ingresó de la autora Paula Oliveto, que es de la Coalición Cívica, que básicamente en sus considerandos lo que explica es que existen pruebas científicas que son concluyentes que, de los efectos carcinogénicos de la exposición al asbesto o al amianto, y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo tiene listado y considera el amianto una sustancia comprobadamente cancerígena. Es una sustancia que cada vez se está utilizando menos en el mundo, pero el problema es que todavía existe y existe en muchos elementos que se importan. Recuerden que acá tuvimos la discusión sobre unos vagones de subte que se habían importado de España, que no se le habían hecho los controles necesarios y que tenían asbesto, que lo cual es cancerígeno, es fuertemente cancerígeno, y hay trabajadores del subte que terminaron con cáncer. En la placa siguiente, el eje central del proyecto de Oliveto lo que plantea obviamente es prohibir en todo el territorio del país la producción, la importación, la comercialización y el uso de fibras de asbesto en sus variedades anfíbolas o crisotilo y de todos los productos que contengan las mencionadas fibras. ¿Sí? Básicamente se cierra la Argentina para este tipo de productos que en realidad todavía se sigue importando, porque no existe esta prohibición. Existen controles, existen medidas, dicen, bueno, hasta tanto se puede. Bueno, con este proyecto lo que se busca es cerrar las fronteras de la Argentina para todo lo que tiene que ver con la importación y prohibir la producción local, que todavía existe también este tipo de producción en la Argentina. En la placa siguiente también lo que establece es que las tareas de mantenimiento, refacción, demolición de edificios y de estructuras con asbesto instalado y el retiro y o reemplazo de dichas fibras de máquina, vehículos, instalaciones y elementos serán realizadas cuidando la salud y el ambiente. Esto es extremadamente peligroso. Digo, para que se entienda la dimensión, hay un palacio en Berlín, en Alemania, que se llama el Palacio Invierno, que está justo en el centro de Berlín, que es una estructura vacía que no lo pueden demoler porque de la cantidad de asbesto que tiene. Entonces, como tiene mucho asbesto, ninguna empresa
quiere exponer a sus trabajadores a esa situación. Entonces quedó ahí. A ver, esta prohibición, por lo menos desde el punto de vista comercial, podría, más allá de un proyecto de ley como presentó Paulo Oliveto, se podría resolver con una resolución. Se podría resolver con una resolución del Ministerio de Producción, por ejemplo. Claro. Básicamente que prohíbe la importación y que prohíbe la comercialización dentro de la Argentina. En la última placa, básicamente lo que establece es algo que tiene que ver cómo se aplicaría. Esto es, una vez aprobada la ley, se reglamentará dentro de los 90 días desde su promulgación y disponiendo estrictas normas sobre el uso, el manipuleo y la disposición del asbesto y sus desechos. Este último punto es muy importante, esta última palabra. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay asbestos. Hay construcciones que tienen asbestos, hay maquinaria que tiene este tipo de productos, y entonces lo importante también es cómo se tratan esos desechos, que no queden expuestos a las personas, que no queden al aire libre, que tengan un lugar específico para este tipo de desechos, porque de vuelta, la verdad es que son productos muy cancerígenos, entonces frente a la exposición de ese tipo de producto, lo más probable es que esa persona termine enferma de cáncer. Claro. A ver, lo que vos señalabas al principio que tenía que ver con esta situación que se ha planteado y que se ha conocido, el tema principalmente, a partir de la manifestación de los trabajadores del subterráneo, los metrodelegados, las diferentes medidas de fuerza que han tomado, pero que finalmente han logrado un entendimiento con el gobierno de la ciudad. ¿Para qué ese entendimiento? Para quitar cualquier atisbo de asbesto en los vagones de los subtes. Y bueno, ahí han llegado a un entendimiento y han tomado medidas concretas, porque si no todavía estaríamos con un paro de los metrodelegados en la ciudad de Buenos Aires. Y hace tiempo que ya ese tema por lo menos daría la sensación que está solucionado. Sí, pero digo, esto también implicó que varios trabajadores estuvieran enfermos. Claro. Porque de vuelta, al no existir una resolución, al no existir una ley en la Argentina que prohíba este tipo de productos, lo que sucedió es eso, fue un estado, que fue la ciudad de Buenos Aires, compró vagones del subte usados a otro estado, que fue España, y nunca se hicieron los controles. Nunca se realizaron controles porque no existe una norma que establezca que ese tipo de productos no puede entrar a la Argentina, sino que simplemente es una norma que establece cuánto puede tener de asbesto un producto. Bueno, frente a eso no se hicieron los controles, llegaron los vagones a la Argentina. Cuando los trabajadores del subterráneo trabajaron sobre esos vagones para ponerlos a tono con el subterráneo de Buenos Aires, bueno, terminaron contagiados, terminaron enfermos de cáncer. Eso fue una disputa legal y la ciudad de Buenos Aires los tuvo que retirar. Ahora, el problema es cómo los desarman y a dónde van a parar los esos desechos. residuos. Y sería importante también, mientras tanto, que haya información, ¿no?, de cuáles son las estructuras y los productos que contienen el asbesto, ¿no? Que tanto que se importan o se producen acá. Totalmente. Digo, que tengas un listado de, bueno, este producto contiene tanto, este producto contiene tanto. Bueno, ahora enseguida, David, decís qué pasos tiene que dar este proyecto para que avance en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a nuestro móvil, reuniones de la mesa de enlace con diferentes bloques políticos. Así está Luciana, te estamos escuchando. Buenas tardes. Hola Fer, muy buenas tardes. Saludo a todos los compañeros en el piso y por supuesto a toda la audiencia de Diputados TV. Y efectivamente nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde en el día de hoy diferentes interbloques de la oposición, como La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y también Provincias Unidas, se juntaron con distintos representantes de la mesa de enlace. La mesa de enlace está formada justamente por personas, ¿no?, que integran y representan los distintos sectores de la actividad agropecuaria, también de la actividad rural. Y todo esto en el marco de qué o por qué, qué motivó a estas reuniones de los sectores opositores con la mesa de enlace. Bueno, todo esto tiene que ver con el decreto 131/2022 que acaba de sacar hace poquitos días nada más el Poder Ejecutivo, donde justamente establece la suba de las alícuotas de las retenciones a la harina y al aceite de oliva. Bueno, esto generó como un gran descontento entre los diferentes sectores
sectores de la oposición y también para todas aquellas personas que integran estos sectores, ¿no?, rurales y agropecuarios. Así que estamos aquí justamente en el anexo de la Cámara. A mis espaldas se está desarrollando justamente la reunión, ¿no?, de la mesa de enlace con los interbloques del sector federal. Vamos a ver si vamos a poder tener una nota y escuchar algunas palabras en minutos nada más cuando finalice efectivamente esta reunión. Luciana, los ruralistas llevan su queja, llevan su postura, los diputados escuchan, también les indican o les comentan a los ruralistas qué medidas o qué posturas han tenido hasta ahora, pero no hay una redacción de proyectos. Exactamente. En realidad lo que se está cuestionando es la constitucionalidad del decreto 131/2022. ¿Por qué? Porque según los sectores de la oposición, los diferentes diputados establecen que esta facultad en realidad tendría que ser del Congreso Nacional y no del Poder Ejecutivo. Porque también recordemos que en el 31 de diciembre del año 2021 venció justamente esta ley de emergencia económica, en la cual justamente por esa emergencia se había delegado ciertas facultades al Poder Ejecutivo. Bueno, en el marco de esa ley de emergencia económica que venció el 31 de diciembre, los diputados de la oposición dicen que el Ejecutivo no tendría la facultad justamente para aumentar las alícuotas a las retenciones y que eso sería una atribución del Congreso Nacional y por eso uno de los puntos que se está cuestionando es la constitucionalidad también de este decreto, ¿no? Luciana, gracias. Micrófono abierto para cuando vos lo indiques en cuanto finalice la reunión y poder conversar también con los protagonistas. Perfecto, en minutos nada más volvemos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luciana Fernández, en nuestro móvil, ahí en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, reuniones que se están desarrollando desde hoy a las 10 de la mañana, que fue cuando ingresaron los sectores del campo al Parlamento Nacional y comenzaron a conversar con los distintos bloques. El primero fue con el bloque de Libertad Avanza, el bloque de José Luis Esper, que bien vos decías, David, y Martín también estaban señalando que esperaba que se haga una reunión en conjunto de todos los bloques de la oposición. Dijo Esper que hubo mucho vedetismo y que por lo tanto, por culpa de ese vedetismo, no se pudo lograr esa reunión, digamos, más ampliada. Sí, tengamos en cuenta también que tanto el bloque de Esper como el de Milei son dos diputados, dos legisladores, frente al bloque de Junto por el Cambio, que mostraba una cantidad de legisladores mucho más importante. Entonces, también Junto por el Cambio quería mostrar el acompañamiento al sector del campo, que es, por lo menos en algunos sectores de Junto por el Cambio, entienden que son sus votantes. Claro. Entonces, frente a eso también querían mostrar que la totalidad del bloque era la que acompañaba y no se diluía en una reunión con todos los bloques de la oposición. Claro, y encima en esa reunión del campo, por ejemplo, con Juntos por el Cambio, participó Jorge Chemes, que hoy es el titular de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, y que hasta hace unos años fue diputado por la provincia de Entre Ríos, diputado por Cambiemos de la provincia de Entre Ríos. Martín, a partir de ahora tendrá que entablarse también un diálogo entre oficialismo y oposición para ver qué pasa, principalmente con la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y también qué viabilidad hay con esos proyectos que puedan ir ingresando a la Cámara de Diputados referido al tema de retenciones. Seguro. Sí, en la Comisión Bicameral, recordemos, se emite un dictamen que después tiene que pasar a las cámaras. Para que un decreto caiga tiene que ser rechazado por ambas cámaras. Eso pareciera difícil, sobre todo por la conformación del Senado, pero bueno, es una de las intenciones de la oposición más allá de los proyectos. Y en cuanto a las comisiones, bueno, justamente una de las que está en mayor discusión es la de Agricultura, ¿no? Claro. Que se discute la presidencia. Así que, bueno, sí, eso está todo parado por las diferencias en parte en el propio oficialismo, también la discusión entre el oficialismo y la oposición por la conformación de esas comisiones, por las presidencias y por la integración, quién tiene mayoría, si hay paridad en la Cámara como para que estén iguales o el oficialismo como la que se conformaron hasta ahora, ¿no? Presupuesto y finanzas puede tener una ventaja para sacar los dictámenes. Bueno, todo eso está en discusión. La mesa de enlace pidió reunión con el bloque del oficialismo, reunión con el bloque de Germán Martínez. Yo no tengo confirmado todavía. No, porque entienden que el oficialismo es quien lleva adelante
esta norma, más allá de las discusiones internas que pueda tener el frente de todos. Entienden que no. Es cierto, como dice Martín, para que un decreto caiga lo tienen que desaprobar las dos cámaras, pero para que con que una lo apruebe, Claro. ya es suficiente. Por eso en general entran por el Senado, que es donde el oficialismo tiene hoy las mayores posibilidades. La relación de la mesa de enlace con el oficialismo la tienen a través de el ministro de Agricultura Domínguez, con quien tienen buen diálogo, pero que no se rompió por esta situación, pero que le aclararon que el problema que tienen con el oficialismo, más allá de la norma en particular, es que hay una relación de desconfianza. Claro. Digo, ese es el punto principal. Los sectores agropecuarios que están representados por la mesa de enlace, la sociedad rural, Confederaciones Agrarias Argentinas, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro, bueno, lo que dicen es, nosotros no confiamos en el oficialismo, no confiamos en el kirchnerismo. Las bases agropecuarias están reclamando una movilización para el 23 de abril, hacia una movilización a la ciudad de Buenos Aires. Ya hubo movilizaciones en Córdoba, hubo movilizaciones en Entre Ríos, donde participó el senador De Angeli, de Juntos por el Cambio. Hay una situación de el sector agrario, por lo menos de las bases agrarias, de, como se dice vulgarmente en este sector, de muchas ganas de subirse a la ruta, de salir con sus tractores, con su maquinaria y subirse a las rutas, manifestarse respecto de esta medida, que es una medida que tiene un impacto de alguna manera limitado sobre el valor que perciben los productores, sino que apunta directamente a las empresas, porque como decía Martín, esto tiene que ver con las empresas que procesan el poroto de soja. Pero de todas formas, lo que entienden los sectores agropecuarios es que esta medida en realidad es el principio de otras medidas que apuntan a mover las retenciones, elevar las retenciones. A ver, si uno hace un poroteo, sumas y restas respecto a la conformación de la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Yo sumo 116 diputados de Juntos por el Cambio, Sí. que se reunieron con los sectores del campo Sí. y que les mostraron que han presentado un proyecto respecto al tema retenciones y demás. Sumo los 8 diputados del Interbloque Federal, que son Córdoba, provincia de Buenos Aires y Santa la Fe. provincia de Santa Fe. Le sumo los 4 libertarios, ¿no? Sí. Ahí estoy teniendo Al borde queda. 128. 128. Habrá sí. que ver qué aptitud toman los bloques de los partidos provinciales. Claro. Que en general suelen acompañar al oficialismo. Exactamente. Pero hay que ver, porque en sus provincias, sus provincias no son de las productoras de soja principalmente, pero la realidad es que la frontera agropecuaria se ha extendido muchísimo. Y en las provincias del norte de la Argentina, en Misiones, por ejemplo, tenés producción de soja. Claro. Y tenés en el bloque de Provincias Unidas, tenés diputado, con un diputado de ese bloque, ya alcanzarías el quórum. Y no estamos contando algún diputado que lo tiene en esta Cámara Baja el propio gobernador de la provincia de Santa Fe, Claro. Omar Perotti, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, el diputado Mirabella. Claro. No lo estamos contando. Pero hay una postura concreta que tiene el gobernador de la provincia de Santa Fe respecto a este tema de retenciones. Es decir, que no es un tema solamente de discusión que hoy se da por parte de la mesa de enlace con los diferentes bloques políticos, los diferentes bloques parlamentarios, enrolados obviamente en la oposición, y que va a quedar simplemente en reuniones que pasaron un día por el Congreso desde las 10 de la mañana y ya estamos superando las 4:30 de la tarde y siguen reuniéndose con los diputados nacionales. Es decir, que esto puede concretarse en un aglutinamiento de la oposición para avanzar con un proyecto de ley concreto. Es decir, que el oficialismo tiene que buscar también alternativas en esta discusión que se está dando por estas horas en el Congreso Nacional. Sí, sí, pero la realidad también es que un proyecto de ley concreto de todas estas fuerzas políticas sería, hoy por lo menos, sería bastante complejo. De esos 128 diputados, tenés 4 que van por la eliminación total de las retenciones.
hace unos momentos salió al aire acá, Diputados TV, el diputado Milei, entonces él hacía una cuenta que decía, bueno, si nosotros eliminamos la obra pública son 5 puntos del PBI, si eliminamos las empresas del Estado y se las pasamos a sus trabajadores son 3 puntos más del PBI, y de esa manera sacaba la cuenta y decía, bueno, eliminando actividades que hoy tiene el Estado Nacional, dice, bueno, sumamos 12 puntos del PBI y no hacen falta las retenciones. Bueno, hay otros sectores, digo, en el interbloque federal no está en desacuerdo con las retenciones. En todo caso, está en desacuerdo con el monto, el porcentaje de las retenciones. Y ver si es legal o no estos 2 puntos que subieron ahora. Sí, tal cual. Y por esas diferencias también es que no se hizo conjunta la reunión hoy, porque algunos interpretaban que podía derivar en una suerte de competencia por ver quién tenía la propuesta más favorable al campo. Claramente los liberales, con eliminar todas las retenciones, iban a dejar a Juntos por el Cambio en otra posición. Sí, ahí para la oposición, para los diferentes espacios no oficialistas sería complicado, pero podrían tener el número tranquilamente, como decía Fernando, y el oficialismo probablemente, en ese caso, como con los DNU, va a buscar resistir en el Senado. También es cierto que con estas reuniones lo que hace la mesa de enlace y los principales bloques opositores es advertir cómo sería el escenario, justamente esto que estamos acá especulando, ante una medida más generalizada de las retenciones, claro. ¿no? Al gobierno, por lo menos para pasar por el Congreso, con esa medida le costaría bastante. Y sí, claro. Habrá que ver en definitiva, qué postura terminan adoptando cada uno de los bloques políticos. Lo cierto es que el tema retenciones vuelve a instalarse en el Parlamento Nacional, se vuelve a instalar en la agenda política. Algunos diputados de la oposición están hablando con el campo y ya están mirando, me parece, cómo conseguir votos del campo pensando en una elección del 2023. Sí, claramente es un sector que ha apoyado en los últimos años, o por lo menos así lo entienden desde el PRO, desde Juntos por el Cambio, que es un sector que ha apoyado a ese color político. No necesariamente, digo, en el medio de todas las discusiones, cuando se dio en el 2008 la discusión por las retenciones móviles, por la famosa 125 de Cristina Fernández de Kirchner, que se hizo famoso básicamente por el corte de ruta en Gualeguaychú. En las elecciones siguientes, en Gualeguaychú ganó el oficialismo de ese momento, que era Cristina Fernández de Kirchner. Digo, no hay, pero entienden que frente a la discusión puntual de las retenciones es el momento para llevarse agua para su molino. Además de que ideológicamente hay sectores de Juntos por el Cambio que están en contra de las retenciones. En este caso en particular, el diferencial de 2 puntos para la producción de harina de soja, para la producción de aceite de soja, en la gestión Cambiemos se había sacado. O sea, esto es algo que se creó en la gestión de Cristina, en la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En la gestión Cambiemos se igualó las retenciones para la exportación del poroto como para la exportación de sus derivados, lo que desincentivó la industrialización. Y entre las primeras medidas referentes al campo de Alberto Fernández como presidente fue la vuelta de este diferencial mediante un decreto. Claro. En el momento en que se sacó el diferencial, cuando gobernaba Cambiemos, el campo tuvo una queja bastante apagada. Claro. Entendía que había una concepción ideológica y había que tener un acompañamiento con el Ejecutivo de ese momento, y tuvo una queja muy apagada. Hoy entiende que no necesita y no quiere y no le conviene tener un acompañamiento con el Ejecutivo, y entonces la queja es mucho más fuerte. Bueno, el tema es la economía, el tema es la situación de inflación en la República Argentina. El diputado Lucas Godoy, del Frente de Todos por la provincia de Salta, habló con Diputados Televisión de esta manera. Dependerá del tema, no digo que no existan espacios para discutirlo. Me parece que también ahí no voy a caer siempre en la responsabilidad de otros u otras. Hace falta un mayor esfuerzo del conjunto de las regiones o de las fuerzas de las regiones para implementar este tipo de medidas. Una de ellas, por ejemplo, es el Norte Grande, que está compuesto por esa mesa de conducción o esa mesa de debate, está compuesta por los gobernadores, lo que me parece sumamente sensato. Son los que manejan el destino en términos públicos de una provincia. Ahora,
también nosotros tenemos que hacer, los legisladores y legisladoras del Norte Grande, un esfuerzo. Se está conformando un grupo, etcétera, pero tenemos que hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo en determinados temas que benefician a la región e impulsarlos. Entre todos nosotros, de las 9 provincias del Norte Grande, estamos hablando alrededor de más de 60 diputados y diputadas. Entonces, me parece que existe ahí sí una posibilidad, un camino sobre el cual se pueda, o a través del cual se puedan discutir estas medidas. Bueno, ahí estaba el diputado Lucas Godoy del Frente de Todos por la provincia de Salta. El tema es la situación económica, el tema es la inflación. El tema está instalado en todos los bloques, ¿no? Respecto a, más allá de lo que ha ocurrido con la discusión que dio el Congreso sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya desde el propio oficialismo, y lo dijo el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, antes de esa larga reunión por el acuerdo con el fondo y posterior a la reunión con el acuerdo, a la sesión por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, respecto a que ahora venía el debate y la discusión por la inflación. Sí, si no se tomaban medidas contra la inflación, era inviable también el acuerdo con el fondo. Es inviable el acuerdo con el fondo, es inviable las posibilidades políticas del Frente de Todos pensando en el 2023. Es inviable la gestión. Hay muchos reclamos respecto de si la gestión es buena o la gestión es mala. Es muy difícil para ciertos sectores gestionar sin saber el valor Claro. que van a tener los productos, básicamente porque tenés una inflación muy pero muy alta. Me parece que así como lo vivió Cambiemos en el 2019, donde tuviste una inflación muy alta y durante de los 4 años, fueron 4 años inflacionarios, no pudo revertir una elección en primera vuelta, y perdió en primera vuelta, perdón, básicamente por la economía, y eso implicaba los problemas de gestión. Bueno, el Frente de Todos está viendo lo mismo. Claro. Y está viviendo lo mismo. Un proceso inflacionario que no parece encontrar hasta ahora un freno, por más que desde la Secretaría de Comercio Interior se busque contener precios. La verdad es que los precios están subiendo mucho más rápido de lo que sube cualquier acuerdo salarial, y eso obviamente complica el humor social, Claro. Pensando en el 2023. Sí, Martín, el diputado Daniel Arroyo hace pocas horas también estuvo aquí en los estudios de Diputados Televisión y decía que otro año con un 50% de inflación es difícil de sostener desde el punto de vista de la gestión. Seguro, sí. Y también muy difícil, como decías, que se pueda cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario con tanta inflación, y hay que ver a su vez el efecto que va a tener ese acuerdo, porque muchos están planteando, incluso desde el propio oficialismo, que puede potenciar el alza de precios a partir de la reducción de subsidios, la suba de tarifas de los servicios públicos que después se traslada a inflación, también la suba del tipo de cambio, que no puede ampliarse la brecha con justamente la inflación. Bueno, eso hace que se retroalimente, así que sí, es un panorama complicado. Y después otro punto importante la semana pasada es que a partir de que Alberto Fernández decretó con esta frase de la guerra contra la inflación, también se aceleró porque muchos eligieron cubrirse. Claro. Y se vio un porcentaje más alto incluso que lo que venía siendo ya bastante importante. Claro, porque lo anunció días antes, a mediados de semana, que el viernes recién se iniciaba la guerra contra la inflación. Entonces esto hizo que la costumbre argentina, la vieja y mala costumbre en la República Argentina de aumentar los precios por las dudas. Pero por las dudas quedaron los precios con aumentos. Y muchos obviamente están mirando también el calendario electoral y muchos están pensando de qué manera vamos a ir transitando no solo estos meses, sino los meses venideros, ya el año próximo con un año electoral en la República Argentina. También lo cierto es que para poder cumplir con el Fondo Monetario Internacional hay una serie de proyectos y de medidas que el propio Gobierno Nacional ha lanzado y ha presentado iniciativas ante el Congreso de la Nación. Y en el medio tenemos una parálisis en el punto de vista de la conformación de las comisiones, que por lo menos en la jornada de ayer algún diputado del oficialismo a mí me señalaba que la próxima semana se definen ya las comisiones. Como que no iba a haber más dilación respecto a los tiempos. La semana que viene quedan definidas las comisiones y arrancamos con el año electoral.
El año parlamentario. El año parlamentario. Y es que es necesario porque se empiezan a acumular proyectos, se empiezan a acumular temas que quieren ser tratados por los bloques mayoritarios. Sí. Digo, temas que quieren ser tratados por el Poder Ejecutivo Nacional, que tienen que ver con la agenda económica de la pospandemia, temas que quieren ser tratados por los sectores privados. Imagínense todos los proyectos de ley de beneficios a las inversiones, beneficios a los incrementos exportadores. Digo, todos esos proyectos de ley que se van acumulando, bueno, hay mucha presión para que eso se trate. Depende mucho de la conformación de las comisiones. Había una esperanza de que esta semana podría haber muchas comisiones ya conformadas. Me parece que no va a ser posible. Las reuniones de hoy, por ejemplo, atrasaron mucho las conversaciones. Bueno, se espera que para la semana que viene tengas comisiones. Claro. Sí o sí, para poder empezar a avanzar por lo menos con los temas. Aparte, no hay que olvidarse que el Senado ya está trabajando, Sí. está avanzando. Hoy tuvo dictamen la ley del Consejo de la Magistratura. Va a haber sesión supuestamente la semana que viene, con lo cual en 2 semanas el proyecto va a estar en la Cámara de Diputados. Claro. Y ahí hay un plazo que estableció la Corte Suprema de Justicia del 14 de abril, si no me acuerdo mal. Claro, es decir, que ya la semana que viene puede estar ese proyecto Claro. acá en La semana que viene hay sesión en la Cámara de Senadores, Sí. el jueves. El viernes el proyecto Claro. está en la Cámara de Diputados. Claro, y ahí tienen que empezar a transitar las comisiones respectivas y para eso hay que conformarlas, ¿no? Claro. Porque seguramente los diputados van a querer que vaya, como ocurrió en la jornada de ayer en el Senado, la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, o la presencia del presidente del Consejo de la Magistratura. Sí, hoy hubo 6 expositores, que había decanos de diferentes universidades de Derecho, de universidades públicas de Derecho. Bueno, se supone que, y especialistas, constitucionalistas, se supone que en la Cámara de Diputados va a pasar lo mismo. Va a haber un día de exposiciones y un día de debate en las comisiones para sacar dictamen, para poder avanzar con esta ley de nuevo, que tiene fecha. El Claro. 14 de abril tiene que estar resuelto, porque así lo dispuso un fallo de la Corte Suprema. David, del Senado tuvo 2 dictámenes. El Senado tuvo Mayoría 3 y dictámenes. 3 dictámenes. 3 dictámenes. Uno de mayoría, que es el del oficialismo, y 2 de minoría, uno de Juntos por el Cambio y uno del senador Beretilnec, que es un proyecto de ley que él presentó y Sí. es el dictamen que él firmó. Claro. Martín, y a partir de lo que ocurre en el Senado Nacional, ese mismo debate, prácticamente esas mismas iniciativas son las que van a estar discutiéndose aquí en la Cámara de Diputados para su ratificación o su rechazo. Sí, así es. Y esas comisiones que se van a tener que conformar, bueno, justamente vamos a estar atentos a cómo es la integración, porque, bueno, de eso va a depender qué dictamen es el de mayoría, cuál Claro. de minoría. Acá probablemente también haya más de uno, seguro más de uno, el del oficialismo, el de la oposición y tal vez un tercero como en el Senado, que son los que terminan definiendo la votación, en este caso el interbloque federal. Ahí la discusión principal es si la Corte Suprema integra el Consejo de la Magistratura, si lo preside. El oficialismo rechaza esa posibilidad, la oposición unificó un dictamen incluyendo a la Corte Suprema en el Consejo. Eso, decíamos, es difícil que haya un punto medio, está o no está, aunque algunos plantean que lo integre pero que no lo presida. Bueno, pero ahí la integración de las comisiones van a ser importantes, probablemente justicia, asuntos constitucionales y alguna otra más que, Claro. como decía David, sí, hay 2 semanas para discutirlo acá en la Cámara de Diputados antes de que se cumpla el plazo que fijó la Corte. Recordemos, ahí caería la ley actual y volvería a la integración anterior con 20 miembros si no hay ley. Es algo también muy discutido porque el oficialismo dice la Corte Suprema ahí se extralimitó con sus facultades, no puede volver a poner en funcionamiento una ley derogada por el Congreso. Claro. Bueno, esa discusión está. Por eso está la intención de que se sancione una ley. Hay que ver si hay acuerdo y en el caso que no, cuál de los 2 sectores se imponen. Recordemos, para lo último, para aprobar esta ley hace falta mayoría especial. En esta Cámara 129 diputados, 129 votos positivos. Votos positivos, claro. Bueno, la situación está planteada, se aceleraron los tiempos para esta discusión desde el punto de vista parlamentario de la ley de Consejo de la Magistratura y veremos ahora cómo es la sanción en el Senado Nacional y cuando venga ese proyecto y la discusión que se va a dar aquí en la Cámara de Diputados. Cambiamos de tema, hablamos de una visita que hubo aquí en Diputados Televisión. La diputada Romina del Pla habló sobre diferentes temas de esta manera.
uno de los temas que nos hemos esforzado en colocar en el debate de estas semanas es que no se puede resolver la situación de Argentina con medidas parciales o con, digamos, o con medidas aisladas, sino que la situación no tiene remedio. Estamos frente a un régimen que en estos términos no tiene remedio. Quien pretenda resolver el problema de la inflación, del aumento de los precios, de la manipulación del comercio exterior, sin ir con medidas a fondo, está destinado a fracasar. Lo mismo que el acuerdo con el fondo, que denunciamos que, además de que trae el ajuste, está destinado a fracasar porque van a tener que renegociarlo en el corto plazo. Entonces, el problema es que necesitamos tomar dos medidas de fondo que obviamente este gobierno no está en condiciones de tomar. Voy a empezar por eso. Una es que hay que establecer una banca estatal única. Acá no se puede seguir permitiendo que se sigan fugando los capitales como lo hacen. Y la segunda es que hay que hacer una nacionalización del comercio exterior bajo control de los trabajadores. ¿Alguien piensa que un fideicomiso armado con el 1% de la va a resolver el problema de los precios? ¿Y alguien piensa que realmente un gobierno que amenazó con nacionalizar una parte de Vicentín y reculó en chancleta va a poder ponerle el cascabel a algún gato? Por supuesto que no. Por supuesto que acá el pueblo trabajador, los jubilados y jubiladas van a seguir padeciendo esta situación de la inflación y de la situación que se está viviendo. ¿Por qué? Porque el 4,7 de inflación de febrero y el 7,5 en alimentos no tuvo nada que ver con la guerra de Ucrania. Porque lo de Ucrania ocurrió después. Esto tiene que ver con, digamos, una política deliberada de seguir aprovechando el aumento de los precios internacionales previos incluso a esto, frente a los cuales no se ha hecho absolutamente nada. Y como vos tenés puertos privados en lugar de puestos estatales, donde se sigue subregistrando, porque recordemos que las retenciones, recordemos que los impuestos a los derechos de exportación y demás, se hacen sobre la base de la declaración jurada de los propios involucrados. Bueno, esto es un chiste. Bueno, ahí estaba la diputada Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, en respecto a la situación económica, a la situación inflacionaria en la República Argentina. Este es el tema que discuten todos los bloques políticos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Martín Bravo nos va a traer otras discusiones que tiene el Congreso, otras discusiones que tienen los diferentes bloques y uno que tiene que ver con el tema electoral. Ya el año pasado los temas electorales o aquellos proyectos desde el oficialismo decían esos son temas para tratarlo en épocas o años no electorales. 2022 no es un año electoral. ¿Sería el momento de tratar el proyecto de ficha limpia, Martín? Sí, es una posibilidad. Vamos a comentar hoy el proyecto de la diputada Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense. Lo representó la semana pasada para que vuelva a tener estado parlamentario. El proyecto el tema en general se había discutido durante el gobierno de Cambiemos, pero no llegó al recinto. Se discutió en las comisiones. Ahí es una cuenta como la que hacías recién, que la oposición en su conjunto podría tener los números para aprobarlo. Hay que ver si todos los sectores tienen la decisión política, porque ahí hay una discusión que ahora la vamos a ver. Como decíamos, la autora Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, el proyecto es muy concreto, agrega 2 incisos al artículo 33 de la ley 23.298, que es la ley orgánica de los partidos políticos. El artículo 33 es que dice que no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni generales a cargos públicos, electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios. Y ahí lo que agrega es, por un lado, este inciso que dice que las personas que en juicio penal hubiesen recibido sentencia condenatoria revisada y conformada con posterioridad. Esto es importante porque la condena revisada y confirmada no incluye este proyecto la palabra, la frase, digamos, condena firme, claro, que es algo distinto, porque ahí lo que plantea Camaño es que en un momento hubo un primer dictamen que no decía nada, decía los políticos condenados. Después le agregaron con condena firme. Pero condena firme se interpreta que tiene que haber un fallo de la Corte Suprema y eso a veces pasan, ya sabemos, ¿no?, muchos años. Lo que dice Camaño que es condena revisada es el fallo de primera instancia, la Cámara y casación.
ahí ya está revisada y no hace falta esperar todo el trámite hasta la Corte Suprema. Por más que se sigan tramitando, digamos, expedientes hacia la Corte. Claro, pero ahí ya estaría inhabilitado el candidato para participar, cuando ya esté confirmada por casación la condena. Los delitos que menciona el proyecto, algunos son cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, delitos contra la integridad sexual, fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, la mayoría vinculados a delitos de corrupción. Después hay un último inciso que se refiere a, más allá de las condenas, las personas que hubiesen sido inhabilitadas por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública. Estas personas tampoco pueden ser precandidatos, y ahí lo que plantea este interbloque federal es que más allá de la confrontación entre la oposición, entre Juntos por el Cambio y el oficialismo, hay que ver si todos los sectores opositores tienen la voluntad política. Lo que en su momento planteó Camaño es que más allá de que Juntos por el Cambio le atribuyó al oficialismo el freno de este proyecto de ley, también había sectores de Juntos por el Cambio cuando fue gobierno Cambiemos, que tenían algunos reparos, porque también avanzaban causas contra exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, hay que ver, es para mirar con atención. Todos los proyectos electorales, claro, como decías, deberían avanzar este año, que justamente no hay elecciones, pero vamos a ver si hay consenso y se ponen de acuerdo. Y sí, claro, es fundamental. Gracias, Martín, por estos temas, por este tema, porque en definitiva es fundamental que se pongan de acuerdo y que se discuta en estos momentos, ¿no? En el medio de un año no electoral, porque después ya rápidamente, la Argentina rápidamente se mete en el terreno electoral y ahí empiezan ya las especulaciones, que las hay por estos momentos, y las hay en este año 2022, pero es como que se profundizan esas especulaciones políticas y electorales, ¿no? Sí, se buscó una política de la cancelación en la discusión política. Es cancelar al otro candidato. Claro. El ejemplo más cercano que tenemos es el del expresidente Lula da Silva en Brasil, donde avanzaron con un montón de causas judiciales que, por la ley de ficha limpia, que era de su gobierno, no podía presentarse como candidato. Esta no es la primera vez que se busca discutir esto. Acá me parece que el detalle tiene que ver con lo que decía Martín, con lo que explicaba Martín sobre las instancias de revisión de un fallo condenatorio, ¿sí? Porque se puede apelar todo el tiempo hasta llegar a la Corte Suprema, y esa persona, por ejemplo, si no hay riesgo de que se fugue, puede ser que no quede detenida. Entonces podría participar de un acto electoral. Bueno, poniendo casación como límite para decir, bueno, hasta acá son las etapas de revisión, puede apelar a la Corte Suprema por su fallo judicial, pero queda inhabilitado para poder participar de un acto electoral. Claro. Este es el año no electoral, tendría que ser un año de consenso sobre estos temas, porque si no, a partir del año que viene, desde un sector político determinado pueden plantear que están cambiando las reglas del juego en este año de elecciones, ¿no? Y obviamente es comprensible que también se plantee un argumento de esos que digan, quieren ahora utilizar la boleta única, cuando estamos pensando en un año electoral con boletas de papel como conocemos habitualmente. Sí, boleta única es otro de los proyectos que sectores de la oposición están impulsando, y también hay otros bien puntuales referidos a la conformación de las fórmulas, que también sería o avanzan ahora en este año, o si no, sería complicado porque muchos pueden plantear están cambiando justamente las reglas del juego. Claro. Hay un proyecto para que no se elija el vicepresidente, el candidato a vicepresidente en las PASO, sino que solamente compitan los candidatos a presidente, precandidatos a presidente, y lo elijan después. Bueno, son todos temas también para discutir en este año. Bueno, vamos a seguir hablando de todos estos temas, vamos a seguir hablando de las reuniones que está teniendo los sectores del campo con diputados nacionales. Nos vamos a hacer una pausa muy breve aquí en el análisis por Diputados Televisión. Regresamos en un par de minutos nada más.
Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros.
sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por Diputados Televisión y rápidamente nos vamos a nuestro móvil. Allí está Lourdes en el anexo C de la Cámara de Diputados. Así es, equipo, ¿cómo va? Buena jornada para todos y todas, para la audiencia. Bueno, estamos aquí, recién acaba de concluir lo que es esta reunión entre la mesa de enlace y el interbloque federal. Bueno, y quedan algunas cuestiones también para continuar desarrollando, es por eso que tengo aquí a mi lado a la diputada Graciela Camaño, quien nos va, a comentar algunas de las cuestiones que han ido surgiendo a partir de esta inconstitucionalidad del decreto. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, sí, acabamos de concluir una reunión muy interesante con los integrantes de la Mesa del Campo. Por supuesto que el disparador, sin dudas, es esta situación nueva que ha generado un decreto presidencial que a todas luces es inconstitucional, por cuanto está legislando en torno a una competencia que le es absolutamente propia a este Congreso. Pero nuestro bloque ha tenido una propuesta amplia respecto al tratamiento de una agenda que involucra otros tantos temas que hacen a que en serio tengamos las posibilidades de trabajar junto a los miembros de la Mesa del Campo en una agenda parlamentaria. Sí. Hay una reflexión que me interesa hacer para hablar de este tema, ¿no? Yo recordaba hoy el tiempo o el momento de la discusión de la 125 por todo lo que simbólicamente ha representado ese momento en la historia de las relaciones entre el campo y la política. Y el nivel de pobreza que supuestamente se venía a resolver con el tema de las retenciones. Bueno, fue un terrible vaivén el de las retenciones, que sigue sin conformar al sector productivo y que a pesar de que se han cobrado de todas maneras, indudablemente el nivel de pobreza de los argentinos ha ido increyendo, ¿no? Entonces, cuando a veces algunos funcionarios hablan de las mezquindades de los sectores de la producción, digo, hay que mirar un poco retrospectivamente la dirigencia política, y me incluyo porque no tengo ningún problema, a pesar de que no tengo ninguna responsabilidad, que hemos venido haciendo, ¿no? Porque a pesar de todos los desatinos impositivos que se han cometido, la pobreza ha crecido y de manera abismal en nuestro país. Graciela, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Graciela, desde la oposición ustedes han planteado ya desde hace tiempo que subir retenciones sería un acto inconstitucional por parte del Poder Ejecutivo. Y esto lo han escuchado las voces también del oficialismo. ¿Qué es lo que pasa ahí que finalmente decidieron igualmente, a pesar de las advertencias de la oposición, firmar este decreto? A mí me parece de una grave irresponsabilidad cuando se avanza más allá de las potestades que se tiene, porque lo más seguro es que el Estado se quede con un juicio. Fíjese usted lo que sucedió cuando vinieron en nombre de la soberanía monetaria a expropiar Calcográfica Chicone. Le dijimos de todas las maneras y en todos los discursos que había una inconstitucionalidad en el acto legislativo, ya no en el acto del Poder Ejecutivo.
Y aquí estamos todos los argentinos teniendo que abordar con los impuestos que pagamos el pago del desatino político que se cometió en ese momento. O sea, lamentablemente los desaciertos de la política no se pagan con el peculio privado de los dirigentes políticos, se pagan con el patrimonio público, lo pagamos todos los argentinos. Graciela, ¿se va a reunir, se van a designar finalmente a los integrantes de la Comisión de Trámite Legislativo? Mire, esa es una cuestión que la maneja, nosotros hemos entregado hace bastante tiempo la nómina de integrantes que corresponden a nuestros interbloques, con las designaciones, digamos, en los cargos más importantes. Sucede que también se tienen que poner de acuerdo el resto de los interbloques de la Cámara y aparentemente no están surgiendo esos acuerdos con los interbloques mayoritarios. El tema es muy sencillo porque acá lo que se emplea es lo que históricamente se ha empleado, que es el sistema TOM para distribuir comisiones, así que deberíamos ya tener resuelto el tema. De todos modos, nosotros hemos pensado en empezar a avanzar con pedidos de sesiones especiales, de manera tal de que podamos, si no quieren ponerse de acuerdo, poner en funcionamiento igual la Cámara. Lo grave es que en medio de una crisis institucional, a raíz de los conflictos que tiene el oficialismo y que son de público conocimiento, también nos tienen a los conflictos los amigos de Cambiemos, pero bueno, ellos en definitiva lo pueden disimular porque son la oposición. Cuando el conflicto político afecta a quien gobierna, es indisimulable y genera conflictos hacia las instituciones. Frente a un mundo que se encuentra en un estado de guerra con serias consecuencias económicas, frente a la salida de una época pandémica donde hemos tenido una agenda parlamentaria absolutamente reducida, nos parece absolutamente injusto que nosotros no podamos funcionar. Claro. O sea, es una cuestión que tenemos la obligación de resolver. Graciela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Gracias. Y perdón, sí. Me equivocaba, me olvidaba de un tema también importante que... Sí. Hoy lo terminó de tratar en comisiones el Senado y seguramente va a ir al pleno del cuerpo y no creo que en más de 10 días esté acá, que es el tema del Consejo de la Magistratura, sí. Donde conociendo de cerca el tema, digo, ahí hay una urgencia en materia legislativa, habida cuenta de que el día 15 de abril los actos del Consejo de la Magistratura, si no se logra conformar conforme lo decidió la Corte y si no hay una ley que reemplace la ley que fue considerada inconstitucional, van a ser absolutamente nulos. Claro. Entre Graciela, los actos... Sí. Graciela, lo que quería proponerle es coordinar con usted, y porque es un tema para analizarlo desde el punto de vista profundo, y si en los próximos días tenerla de visita aquí en los estudios de Diputados Televisión y poder dialogar extensamente respecto al Consejo de la Magistratura. Como quiera. Buenas tardes. Gracias, gracias Graciela Camaño, gracias Lourdes también con nuestro móvil. Graciela Camaño, diputada nacional del Interbloque Federal que también conforma el diputado Florencio Randazzo. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por visitarnos, por acompañarnos. La discusión y la charla con el campo va mucho más allá que las retenciones. Sí, por supuesto, y va más allá de la decisión, en este caso, del Poder Ejecutivo, del incremento de las retenciones, en este caso sobre la harina de soja y sobre el poroto de soja, sobre el aceite, perdón, de soja. Primero que, bueno, recién lo decía Graciela, nosotros creemos que es inconstitucional, claramente, porque está incrementando, digamos, en este caso las retenciones de 31 a 33%, y eso es potestad del Parlamento. No tiene facultades delegadas, de hecho las facultades delegadas estaban contempladas en la posibilidad del presupuesto enviado el año pasado, que fue rechazado por este Congreso. Pero creo que hay una visión equivocada del gobierno sobre el sector productivo, que va más allá del campo, y que sobre el sector agropecuario va más allá de las retenciones.
que a mi criterio es equivocada. Nosotros hemos sido muy claros, nosotros no vamos a votar ningún incremento más de impuestos sobre ningún sector, sobre ningún sector, porque nos parece que eso atenta contra la posibilidad de que la Argentina pueda generar riqueza y la riqueza pueda generar trabajo. La Argentina va a salir únicamente si es capaz de generar riqueza y trabajo. Y para eso necesita primero darle consistencia a la economía, cosa que no tiene. La Argentina tiene una macroeconomía absolutamente inconsistente. Tiene niveles de inflación que van a superar los 50, 60 puntos. ¿Cómo se resuelve? La pregunta. ¿Cómo la resuelve el mundo? ¿Cómo la resuelven los países de la región? Todos los países que tienen una economía de mercado respetan reglas. La Argentina no respeta ninguna regla. Entonces, lo primero que tenemos que poner de acuerdo es cómo resolvemos el tema de la inflación. Esto que enuncia el presidente de la guerra contra la inflación requiere, digamos, de sentido común, requiere de racionalidad, cosa que no tiene la Argentina. Requiere de redefinir cuál es el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué Estado nos imaginamos nosotros? Nosotros decimos, yo no quiero ni el Estado que se corra, absolutamente, porque la sociedad es desigual y necesita un Estado que regule esas asimetrías, ni el Estado que todo lo puede cuando no termina pudiendo nada. Nosotros queremos un Estado que en realidad tenga que ver con la educación, la salud, la educación y la justicia, y que tenga un plan de desarrollo. Esas deben ser las prioridades del Estado, sobre todo en un Estado que en realidad tiene dificultades económicas, porque tiene niveles de pobreza importantes, porque tiene un montón de dificultades. Entonces nos parece que hay una visión equivocada de la política del gobierno, y a eso hay que agregarlo, por supuesto, los conflictos políticos que tiene este oficialismo, ¿no? Claro. Diputado, ¿cómo le va? Respecto a lo que usted decía, es inconstitucional porque incrementa las retenciones a un sector. Hay otro sector, el gobierno básicamente lo que dice es no se están incrementando porque en realidad las retenciones son del 33% y era un beneficio que tenía un sector y se lo estamos suspendiendo hasta finales de año, con lo cual no debería ser no debería ser inconstitucional. ¿No es válido para ustedes esto de es un beneficio, no es una modificación del impuesto? Sí, no corresponde, porque en realidad ellos tenían el Poder Ejecutivo tiene las facultades delegadas hasta el 31 de diciembre, en la cual las retenciones sobre, vuelvo a repetir, sobre el aceite de soja y sobre la harina de soja era del 31%. Y por otra parte, que por supuesto eso deberá resolverle la constitucionalidad o no la justicia, en este caso la Corte, nos parece que es equivocado, porque finalmente terminamos grabando aquellos sectores que le dan valor agregado a la producción, cuando en realidad el camino debe ser al revés. Aquellos sectores que agregan valor agregado deben tener menos retenciones. De hecho, nosotros en la campaña del año pasado, y lo sostenemos ahora, decíamos que sobre el sector exportador en la Argentina, entendiendo que la Argentina necesita dólares y generar trabajo, si exporta materias primas, si por encima de lo exportado en los 2 últimos años, para que haya responsabilidad en lo que estamos diciendo, el incremental debería tener una baja del 50%. Y si exporta, como en este caso, digamos, valor agregado, tanto de origen agropecuario e industrial, por encima de lo exportado en los últimos 2 años, el incremental debe ser 0. La Argentina tiene dificultades de generar dólares y generar trabajo. Entonces, digamos, debe haber un gobierno que tenga una visión, digamos, en la cual estimule y genere posibilidades para que el sector productivo crezca. Si no, no vamos a tener salida. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Esta es la posición que tenemos nosotros. ¿Qué tal, diputado? El argumento del gobierno de que la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, la invasión, generó un escenario totalmente distinto, el aumento de los alimentos, que esta medida es para desenganchar el precio de los alimentos en el mercado local. ¿Eso qué posición tiene? Es poco serio, es parte de la mentira y del relato del gobierno. Dato y realidad mata relato. La crisis de Ucrania empezó el 24 de febrero y ya llevaban casi 10 puntos de inflación. Es buscar, digamos, la responsabilidad en otro siempre. La Argentina necesita resolver el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque tiene un Estado que gasta más de la cuenta y le habla a alguien que defiende al Estado. Que no solamente defiende al Estado, sino va a haber pocos funcionarios que pueden venir acá y contar qué hicieron cuando estuvieron en el Estado. Ahora este Estado gasta mal, gasta en forma ineficiente. Porque si uno en realidad tiene un déficit sostenido como tiene la Argentina, porque a ver, es cierto, Macri endeudó a la Argentina en 47.000 millones de dólares. Bueno, este gobierno tuvo 67.000 millones de dólares de deuda más en estos 2 años. Entonces, es inviable un país, porque en realidad el déficit se paga o con emisión, que es lo que emitió la Argentina, sigue emitiendo y eso genera inflación, por supuesto que es multicausal, o creamos nuevos impuestos. La Argentina no tiene más posibilidades de seguir creando nuevos impuestos, ¿está claro? Entonces, emitimos, creamos impuestos o buscamos endeudamiento. Y la Argentina tampoco ya es poco seria para salir a buscar financiamiento porque no nos creen. ¿Y por dónde, en qué rubros podría reducirse el déficit? Cientos de rubros, cientos de rubros.
Siento, yo lo hice, por ejemplo, en el documento. ¿Sabe cuánto era el contrato Siemens Ministerio del Interior cuando se hizo el documento? 1.270 millones de dólares. ¿Sabe con cuánto lo hicimos? Con 14. La tarjeta sube, ahorró una cantidad inmensurable de dinero durante el año. ¿Por qué? Porque uno de los atributos que distribuía el subsidio estaba dado por las declaraciones juradas de los empresarios, ¿sí? Que era la cantidad de pasajeros transportados. Bueno, el SUBE resolvió eso. Los GPS en los micros resolvieron el tema de otros datos que aportaban los empresarios, que era el consumo de combustible. Le puedo contar miles de casos que se pueden ajustar. Y después, ¿qué es prioritario y qué no para nosotros? ¿Qué es prioritario hoy para el gobierno? ¿Qué tipo de Estado queremos? Hay discusiones que hay que dar, qué sé yo. Yo sé que no cae bien, pero ¿está bien que Aerolínea tenga una pérdida de 776 millones de dólares en un país que es pobre? ¿En un país que no puede invertir un solo peso en ferrocarriles? ¿Qué tenemos miedo de discutir esto? ¿Está mal discutir una nueva ley laboral? Que no pasa por sacarle derecho a quienes están trabajando. ¿Entendés? ¿Por qué tenemos esos prejuicios? ¿Por qué etiquetamos las cosas? Cuando hay un 50% que está en la informalidad. Estas son las cosas que tiene que discutir la Argentina, y al revés. Sin prejuicio, con la idea de que en realidad nosotros no creemos que somos dueños de la verdad. ¿Está claro? No, yo no soy dueño de la verdad. Sí me parece que tenemos que animarnos a discutir esto. ¿Cómo hacemos un sistema educativo que funcione? Donde los pibes más humildes vayan a una escuela pública que les dé calidad. En los últimos años se ha deteriorado la escuela pública en forma alarmante. Entonces los que tienen mayor posibilidad económica terminan en la escuela privada. Esta es la realidad. Generando una desigualdad enorme, cuando la escuela pública siempre fue un lugar que nos puso en la misma línea alargada. ¿O no somos conscientes que la escuela pública ha caído enormemente en calidad? ¿Ahora esto en contra de los docentes? No. A lo sumo hay que tener una mirada y entender que tal vez la responsabilidad ha sido de todos. Ahora, si no discutimos estos temas, no tenemos salida. Ahora, ¿cómo usted ve, conociendo, como lo señala, y su experiencia en la gestión de gobierno, cómo ve estas diferencias que hay en el Frente de Todos, si esto repercute en estas tomas de decisiones, en las diferencias que hay entre el presidente y la vicepresidenta? Sí, primero hay un régimen distorsionado. Hay un régimen, no me sale la palabra, vicepresidencialista, ¿está claro? Está claro que hay un presidente que en realidad es un delegado, me lo digo con mucho respeto, y en la Argentina se necesita un presidente con poder político para tomar decisiones de fondo, porque en la Argentina se sigue haciendo lo mismo esperando que haya otro resultado. Y la verdad que los resultados han sido cada vez peores. Está claro, en los últimos años. Macri vino a resolver las dificultades que había dejado Cristina, las agudizó todas, más pobreza, más inflación, más endeudamiento. Fernández venía a hacer precisamente a corregir lo de Macri. Más pobreza, más inflación. Entonces, por supuesto que hay un problema grave, digamos, que tiene que ver con la falta de coherencia dentro en este caso, de la coalición, entre comillas, que no hay coalición. Esto es un armado político que conduce y maneja Cristina Kirchner, esta es la realidad. Y que en realidad tienen una enorme irresponsabilidad. Una enorme irresponsabilidad tienen. Porque acá no hay víctima, hay cómplice en todo caso. De un país que cada día, digamos, tiene más dificultades. Donde deberíamos tener puesta la mirada hacia el futuro. Entendiendo que la responsabilidad de donde llegó la Argentina, y tal vez de todo, algunos tienen más, otros menos. Pero me parece que tenemos que mirar hacia adelante y entender cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno. Y en este caso, qué responsabilidad tienen quienes gobiernan. Ahora, en el caso de la inflación y apelando a su conocimiento de funcionario y ahora legislador, vamos a poner los últimos 3 gobiernos, son 3 modelos diferentes, por decirlo de alguna manera. Ninguno de los 3 pudo resolver el tema de la inflación. No hubo decisión política, no hay decisión política de resolverlo. No tengan ninguna duda que se resuelve. Creernos que somos distintos es un tema que en realidad muchas veces nos es culpa de la responsabilidad que tenemos. ¿Cómo lo resolvió Chile, Bolivia, Paraguay, Perú? Vayamos donde querramos. ¿Cómo lo resolvió el mundo? El siglo pasado lo resolvieron. Acá falta cabeza, falta responsabilidad y falta entenderla. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo, el daño que nos hace la inflación. Es un daño, digamos, inconmensurable, porque en realidad no nos permite proyectarnos, no nos permite que haya inversión, nos licúa el poder adquisitivo del salario. ¿Qué cosa más importante tener un gobierno que resolver la inflación? No hay ninguna otra cosa más importante. Es prioridad 1. Es prioridad 1, porque licúa a quienes reciben planes, que por otra parte también es una discusión que hay que dar. ¿Qué vamos a ir con los planes eternamente? ¿O los planes no vinieron a suplir una dificultad puntual en la crisis del 2001? Sin embargo, se fueron acrecentando, digamos, paulatinamente, transformándose en un ejército que hoy jode la vida a millones de tipos que todos los días salen a laburar para poner parte de sus recursos para que reciban los planes. No es así esto. ¿Por qué tenemos miedo de dar esta discusión? Ahora esto implica ser más progresista, menos progresista, más de derecha. La verdad, yo digo, estamos equivocados.
Ese tipo digamos, de visión sobre las cosas nos está llevando al fracaso permanente. No hay decisión política, tiene que haber una decisión política para resolver un tema como la inflación. No la hay. No hay decisión de resolver ese tema. Porque por otra parte la inflación también al gobierno le sirve para ir licuando los salarios, licuando parte del gasto y no resolvemos el problema de fondo. Ahora, Florencio, ¿hay diálogo? ¿Usted dialoga con el oficialismo y le dice esto? Que es necesario discutir el tema de la inflación, porque es un tema que le preocupa al gobierno, pero le preocupa también a ustedes. El gobierno no tiene diálogo con nadie. Con nadie. Creo que también es otro de los grandes errores, ¿no? Que comete Macri y que sigue cometiendo Alberto, que acentuar esta maldita grieta, cuando en realidad quienes gobiernan tienen la responsabilidad de convocar al resto, escuchar, ver qué soluciones encontramos en común. Por ejemplo, una ley que prohíba el ingreso de empleos públicos en las áreas que no son esenciales, educación, salud y seguridad, vamos, y justicia si quieren. Listo, no se toma más empleos públicos en ningún estamento, nacional, provincial y municipal por 10 años. La provincia de Buenos Aires en 10 años baja casi el 50% de empleos públicos. Que no se puede discutir esto, que está mal discutir estas cosas. ¿Hay discusión? No hay esta discusión, se tiene miedo. No va a escuchar a nadie ni discutir de una nueva ley laboral. Dice, no, el flaco está en contra de los trabajadores. Al revés. No podemos discutir la esencialidad en la educación para que el docente esté en el aula. ¿Por qué? Porque van los más pobres. No podemos discutir ningún tipo ninguna discusión de este tipo. Y los problemas se siguen acentuando. Pero bueno, qué sé yo. En cuanto a Aerolíneas Argentinas, que recién hablaba de también dar esa discusión, esta semana, hace pocos días, Mauricio Macri dijo que con este nivel de déficit él la privatizaría. ¿Lo contempla como una posibilidad? Sí, no sé si privatizarlo o no. Yo digo, primero tenemos que saber, digamos, por qué tiene ese nivel de déficit Aerolínea. Si en realidad el déficit está acentuado en las líneas, en los vuelos locales o en los vuelos internacionales. Primera gran discusión, ¿dónde está? Porque yo estoy de acuerdo en una línea de bandera que integre regional y económicamente a la Argentina. Yo no pienso como Macri, no tengo nada que ver con Macri. Yo tengo una visión distinta del Estado. Pero quiero que el Estado sea eficiente. No quiero que no esté el Estado. ¿Está claro? Ni tampoco este Estado, absolutamente ineficiente. Primera discusión, ¿dónde está? ¿A dónde está el déficit de Aerolínea? ¿Está en la ruta a Nueva York? ¿Está en la ruta a Roma, a Madrid? Bueno, si es así, yo no quiero esos vuelos. Porque en realidad los prestan otras líneas y quienes viajan seguramente tienen posibilidades de pagar el pasaje al mismo valor o más barato que lo paga la aerolínea. Sí quiero tener una línea de bandera que integre regionalmente a la Argentina. Entonces, ¿cómo la hacemos cada vez más eficiente? ¿Se puede hacer eficiente? ¿Por qué no? ¿Por qué no discutimos este tipo de cosas? No se puede ni discutir. Yo no estoy, digamos, en contra de que haya una línea de bandera. Lo que estoy en contra es que pierda 800 millones de dólares por año en un país pobre. En un país que si invertimos eso, para que ustedes tengan noción, si nosotros llegamos a invertir eso durante 10 años en materia ferroviaria, tenemos un sistema ferroviario como el europeo para entender lo que estamos hablando. La renovación del Roca, del Mitre, del Sarmiento, del Belgrano Sur, la electrificación a La Plata, Buenos Aires, salió 1.000 millones de dólares. ¿Está claro? Y viajan millones de personas todos los días. Entonces, ¿de dónde pongo yo? ¿Dónde le pongo énfasis? Yo siempre digo, el gobierno es como una familia. Yo primero me alimento, después visto a mis hijos y después si sobra me voy de vacaciones. No se entiende, si no fijamos prioridades, es casi imposible que la Argentina pueda tener, digamos, un horizonte de crecimiento. Pero hay que discutir estas cosas. Están en contra de la aerolínea. Yo no estoy en contra de nadie. No estoy en contra por discutir la reforma laboral en contra de los laburantes. Al revés, es al revés. Y hay una carga ideológica mentirosa de un progresismo, entre comillas, berreta, que hace que un jubilado cobre 30.000 pesos. Que un docente, un empleado de la salud o de la seguridad cobre menos que la canasta básica alimentaria. ¿De qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos defendiendo? ¿Qué es lo que se defiende? Respecto de esta discusión que plantea, digo, vienen 2 años de un Congreso, una Cámara de Diputados con mucha paridad entre los dos bloques mayoritarios. ¿Qué posibilidades entiende que existen para plantear esta discusión? Ya hay posibilidades. Yo creo que tenemos que ser razonables. Yo estoy, por ejemplo, planteando el tema boleta única. Eso debería ser una cosa que podamos encontrar consenso adentro. Porque nos impide modernizar el sistema, porque nos permite en realidad tener un sistema mucho más transparente. Ahorrar mucho dinero en la impresión de boleta. Digamos, garantizarle a quien vota que su voluntad va a ser respetada, no que depende de un fiscal de turno a quien le pagaron. Porque esta es la realidad, la política se ha distorsionado. Yo soy militante del año 1983, ser fiscal era un honor, ser presidente de mesa ni te digo. Eso se fue prostituyendo. Entonces, hacernos cargo de la realidad. Hay muchas cosas, una ley de estabilidad económica, podemos discutirla. Creo que podemos encontrar acuerdos, digamos, en términos generales dentro del Congreso. Y debería ser una responsabilidad del Congreso para tener un Congreso diferente, sin que nadie se atribuya, vuelvo a repetir, ser dueño de la verdad.
Yo creo que son temas que hay que discutirlo. Yo tengo la idea de que la política, digamos, debe intentar acercarse, digamos, a la gente que tiene el hombre común hoy, que está preocupado por la inflación, que está preocupado porque su hijo vaya a la escuela y tenga clase, que está preocupado porque va al hospital público y tiene un turno a los 6 meses y se termina muriendo, que está preocupado porque sale a la casa y tiene que mirar para atrás si le roban o no. Yo vivo en un barrio hace 25 años. Y fui ministro, jamás tuve una custodia. ¿Y sabe qué? Estoy preocupado siempre si se deja el auto, si dejan el auto en la calle, si miran la alarma, si mi pibe entra en horario. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces digo, me parece que debe ser, ¿cómo debería haber, digamos, en el Parlamento la posibilidad de encontrar acuerdos en estos temas? Me parece que hay, y tiene que haber generosidad en ese tema, ¿no? Digamos, especulando a ver quién va a sacar una ventajita que impida que después las cosas no prosperen. Florencio, ¿usted ve la posibilidad de acuerdos y entendimientos en todo el abanico de la oposición? Digo, ¿por qué si uno empieza yo creo que en el oficialismo también hay gente razonable. Yo creo que hay mucha gente razonable. De hecho, se vio en el tema de permitir al Ejecutivo que en realidad refinancie la deuda con el fondo. ¿Cuál era la posición de quien votaron en contra? ¿Cuál era? Que la Argentina entre en default, que el Ejecutivo no pueda refinanciar la deuda. Que alguien me explique, a ver, ¿qué es un progresismo trucho este? ¿Entendés? Y aparte tiene una carga ideológica complicada, porque vota López Murphy, vota Milei, vota Esper y vota la Cámpora. Claro. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál hubiera sido la respuesta a eso? No darle la posibilidad de que el presidente pueda refinanciar la que ni siquiera contrajo él, que la contrajo el otro gobierno. Me parece que tiene que haber mucho más seriedad, digamos, ¿entendés lo que digo? Pero bueno, qué sé yo. Así que yo te digo que hay gente valiosa en todos los espacios políticos. Creo que sin lugar a duda que debería privar, vuelvo a repetir, del sentido común, la racionalidad, la empatía, la idea de que el Congreso pase a ser un ámbito en el cual pueda, digamos, responder a la demanda que tiene la sociedad, que discute a los temas que le preocupan a la sociedad. Como el caso de la reunión del sector agropecuario, diríamos, la experiencia del 2008 fue mala y nos equivocamos. Porque llevamos un nivel de confrontación sin sentido, independientemente de la discusión de fondo, que es otra cosa. Si debe haber no retenciones, si debe ser, digamos, movible o no, bueno, eso es otra discusión. El tema de la forma que se dio, en la cual dividimos la sociedad y seguramente, digamos, empezamos a tener dificultades muy importantes en el gobierno que después se agudizaron, creo, con otro hecho trágico que fue la tragedia de Once. Florencio, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Florencio Randazzo, diputado del bloque de Identidad Bonaerense, integra Interbloque Federal, que hoy se reunieron con las entidades del campo. Quien habló también con Diputados Televisión fue Germán Martínez, presidente de la bancada del Frente de Todos, de esta manera. ¿Qué es lo que dice la oposición? Gané las elecciones. Dámela a mí. Necesito algunas comisiones que nos den más posibilidades de interactuar con los grandes temas que pasan con la Cámara. Entonces quieren las presidencias. Parece razonable. Quieren presidencia en alguna, no, ni siquiera del lote superior de comisiones, sino en una franja intermedia, que son comisiones que uno le podría denominar de gobierno, pero que uno puede tener la posibilidad de establecer alguna negociación. ¿Y del lote superior, diputado, cuáles son las...? Vos sabés que hay Cuéntenos algo. Pero hay 4 o 5 comisiones que vos sabés que son en general las que tienen giro siempre. Asuntos constitucionales para determinados temas, legislación general para otros temas, presupuesto y hacienda que ya la tenemos constituida. Hay un tema que en general no opera sobre los giros, pero es un tema importante, que son las relaciones exteriores. ¿No? Claro. Digamos, ¿no? Claro. Juicio político. Digamos, ¿Qué te parece? me parece que ese es un primer lote. Después hay un segundo lote donde están educación, energía, transporte, defensa, acción social y salud, legislación penal, justicia, agricultura, industria. Ese es un segundo, ¿verdad?, que te das cuenta que son temas que tienen que ver mucho con la capacidad de gobierno y que nosotros tenemos que tener recaudos en esa negociación para ver cómo hacemos lugar al planteo de la oposición, pero no dejamos desguarnecido nuestro espacio político en la agenda parlamentaria. Es muy complejo. Muy complejo. Estoy escuchando con mucha atención. Y te quiero agregar el tercero. Después están cómo conformo adentro la comisión. Las mayorías y minorías. Las mayorías y minorías, o sea, las firmas, digamos, ¿no?, que necesito para llevar adelante. Sí. En eso, yo asumo que primero, aparte se invocan como si fueran verdades reveladas, cosas que son prácticas parlamentarias. Por ejemplo, el don por interbloque. No sé qué es el don por interbloque. No tengo idea. Digamos, ¿no? Tengo 17 años acá adentro.
Es la segunda vez que escucho hablar de DONT por interbloque. ¿Y qué significaría eso? DONT por interbloque significa que vos asignás la cantidad de integrantes de cada comisión aplicando el sistema DONT a los, por ejemplo, perfecto, 31 integrantes que tiene una determinada comisión. Ya te comprendí. Entonces, Ahora sí. eso te lleva a un escenario muy estático, donde en general nosotros vamos a tener la mitad menos uno, donde la oposición va a tener la mitad menos uno y el fiel de la balanza va a ser siempre un tercer espacio. Tal cual. Ahora, ese don por ¿Está bien eso? Pero no, acá te quiero decir, ese don por interbloque tiene otro problema. ¿Qué hago con los bloques que no conforman interbloques? Bueno, ahí estaba Germán Martínez, el hombre que junto con Sergio Massa son los que van a tener que articular lo que es el acuerdo con la oposición, como lo hicieron en su momento, para lograr el entendimiento y el apoyo importante de un gran sector de la Cámara de Diputados de la Nación al acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Son los encargados de lograr el entendimiento y el acuerdo con la oposición para la conformación de las comisiones y darle el inicio a lo que es el año parlamentario en la República Argentina, porque hablamos de muchas iniciativas, hablamos de muchos proyectos, pero que no pueden avanzar porque no hay comisiones, simplemente 2 nada más. Sí, vamos a terminar el mes de marzo con una sola sesión en la Cámara de Diputados y lo más probable que si no se avanza en esta semana que viene en la conformación de las comisiones, hasta mediados de abril no tengas sesiones. Claro. A no ser que tengas una sesión especial con los 2/3, con un tratamiento sobre tablas, pero si no, el propio proceso de las comisiones va a ser que hasta mediados de abril no tengas. Y mediados de abril tenemos que estar pensando algo que nos decía Graciela Camaño del 15 de abril, que es la fecha límite para que puso la Corte Suprema por el tema del Consejo del proyecto de modificación o reforma del Consejo de la Magistratura. Es decir, que aprobándose la semana que viene en el Senado, estaríamos con la posibilidad de que la segunda semana de abril ahí haya sesión, que encima es Semana Santa. Claro, es Semana Santa, sí. No sé muy bien qué día cae 14, creo 14, Semana 15 Santa. o 15, 16, por ahí. Sí, pero bueno, las estimaciones son que el 31 de marzo haya sesión en la Cámara de Senadores y el 1 de abril el proyecto esté en la Cámara de Diputados. Acá me parece que la discusión va a ser, si hay sesión el 31 de marzo es porque el Senado tiene, el oficialismo tiene el número en el Senado para aprobar su proyecto, que es diametralmente opuesto al proyecto de Juntos por el Cambio, lo que tiene que ver con el rol de la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura. Ese proyecto va a entrar a la Cámara de Diputados y se va a encontrar con una realidad diferente a la del Senado, que es la de una paridad entre los dos bloques mayoritarios, y ahí hay que ver qué posicionamiento tiene por ejemplo, Graciela Camaño, el bloque del interbloque federal, para poder dividir y ir de un lado o del otro. Recordemos que el gobierno no quiere, el oficialismo no quiere a los representantes de la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura, mientras que Juntos por el Cambio no solo que quiere a la Corte Suprema dentro del Consejo, sino que quiere la presidencia del Consejo para la Corte. Con lo cual, son dos proyectos totalmente diferentes. Y ahí en ese caso sería el doctor Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema. Claro. ¿No? Sí. Que sería también, que ya en su momento estuvo, ¿no? Lorenzetti en su momento fue presidente de la Corte y era el presidente del Consejo de la Magistratura. Es ahí donde se gestó también en el momento en el cual se aprobó esta modificación del Consejo de la Magistratura. En el 2006, sí, que pasó de 20 miembros el Consejo de la Magistratura a 13, y es lo que objetó la Corte en diciembre, que declaró inconstitucional esa conformación. Lo que pidió fue que haya un equilibrio mayor, una preponderancia mayor de los estamentos de abogados y jueces. Que el proyecto del oficialismo cumple con ese pedido porque lleva de 13 a 17 los integrantes, y los 4 que aumenta son abogados, jueces y un representante del ámbito académico, no los representantes del Poder Ejecutivo ni los legisladores. Pero, como decían, sí, el tema de la Corte es lo más importante, lo que trae un acuerdo, y este sector, el interbloque federal, que tiene 8 integrantes, va a ser clave, porque en el caso de acompañar al oficialismo ya estaríamos hablando de 118 diputados del Frente de Todos, más 8, 126, estarían muy cerca de los 129 con algunos aliados más,
Pero bueno, hay que ver el proyecto de Bereltinec en el Senado, que también puede ser un intermedio, que podría avanzar. Bueno, ahí van a estar abiertas todas las posibilidades y las negociaciones. Y también esa sesión, a mediados de abril, probablemente sea con ese único tema, ¿no? Porque va a demandar un debate importante, así que para otros temas va a haber que esperar. Bueno, de eso vamos a estar hablando en los próximos días también, porque va a ser, obviamente, va a ser el próximo tema central que va a tener la Cámara de Diputados. Primero la conformación de las comisiones y después el tema del Consejo de la Magistratura, tema central también por estas horas en el Senado de la Nación. Nos vamos a ir a nuestro móvil que está en la Biblioteca del Congreso de la Nación, 40 años de Malvinas, una exposición muy particular. Sofi Raimundes, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, también para los compañeros allí en el piso, y tenemos el lujo de presentar la siguiente nota porque ya estamos con Nito Mestre, un baluarte, bueno, que es inconmensurable el valor que tiene para nuestra cultura nacional, representante del rock nacional argentino, que vino a presenciar esta muestra de destellos de lo vivido a días nada más del 40º aniversario de la Guerra de Malvinas. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cuál es la importancia de la muestra, no solo para todos los excombatientes, sino también para la cultura nacional argentina? Bueno, yo creo que es una época, un momento histórico que se está cumpliendo. Llevan 40 años. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar a Raúl Porchetto, que fue un emblema, un amigo, y con sus composiciones del momento Reina Madre, por ejemplo, que nos hizo caer en la cuenta de lo que estaba pasando y quedó como un tema histórico para el rock nacional. Y bueno, es un placer estar visitando la Biblioteca del Congreso, visitando a un amigo y recordando esta fecha un poquito anticipada, el 2 de abril, y un gran saludo y un enorme abrazo a todos los veteranos de guerra. Nito, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Nito, claro, es una fecha muy particular, es un momento muy particular el que se está viviendo en la República Argentina. Y esas cartas que también, además de la presencia de Raúl Porchetto, es un símbolo también con su música, que fue también en ese momento. Y esas cartas que usted puede ver alrededor de ese salón, de lo que es la entrada del edificio de la biblioteca, cartas que han escrito los excombatientes a sus familiares, respuesta de los familiares. Bueno, ¿cuál es la sensación suya? Mirá, yo tengo una historia muy particular con respecto a las cartas y con haberme encontrado con veteranos de guerra. Y te lo voy a hacer breve porque es un poquito más larga la historia. Hace muchos años atrás me encontré en Villa Langostura con un veterano de guerra. Se me acercó y me dijo, me voy a correr hasta mi casa y te voy a mostrar algo que me ayudó cuando yo estaba en la trinchera. Vino con un recorte de una revista donde había un reportaje mío, que era de 2 páginas, y me dijo, este recorte que vos ves acá, me acompañó durante todo el tiempo que estaba en la trinchera. Era lo único que tenía para leer, era lo único que me mantenía un contacto de alguna manera a distancia, sabiendo que en una de esas yo escuchaba tu música y estaba como hablando con vos en este reportaje. Y cuando yo estaba solo en la trinchera me acompañó, y vos te ponés en la posición de ese pibe jovencísimo de 18, 19 años que lo acompañó, y fue súper emocionante. Él me contó de todas las cartas que se escribían, que ahora las podemos ver aquí, y por supuesto es un testimonio que creo yo que todos los argentinos debieran conocer, porque es importante refrescarle la memoria de todo lo que pasó en ese momento, porque, claro, hace 40 años muchos chicos que hoy tienen 18 años están en la capacidad de comprender en una de esas un poquito más qué es lo que sufrieron ellos y todo lo que nos pasó en esa época tan difícil. Claro, y además, Nito, como usted bien está señalando, para esos chicos de ese momento, de hace 40 años, ustedes los acompañaban permanentemente con su música, el caso suyo, el caso de Charlie, el caso de Porchetto, de Miguel Abuelo, de tantos músicos, ¿no? Así es.
Bueno, yo creo que con un pequeño granito de arena los acompañamos cuando pasó el discutido Festival de la Solidaridad que se hizo en las puertas de obras sanitarias, con la convicción de que podíamos tratar de ayudar un poco a los soldados y acompañarlos en ese momento, a los pibes, acompañar a los pibes que estaban luchando ahí. Y esa fue nuestra intención, que después se habló mucho al respecto, ¿no? Porque pasan muchas cosas. Nosotros muy bien sabemos, cuando nos reunimos con Spinetta, León, Charlie, Porchetto y un montón de gente más, sabíamos cuál era nuestro motivo, y creo que fue el motivo que entendieron los chicos. Los que después, vos sabés que tergiversar los hechos es muy fácil en cualquier momento. La cosa que tuvimos ese contacto directo porque ellos eran nuestro público. Y Claro. cómo no íbamos a estar nosotros, que ellos se enteren que nosotros estábamos haciendo algo por ellos. Nito, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, gracias a ustedes, me voy a ver a Raúl. Gracias, Chau, chau. gracias Nito Mestre, y gracias también a Sofi Raimundes. Bueno, volvemos a la política, volvemos a las discusiones que por estas horas se han dado en la Cámara de Diputados de la Nación, reuniones de los diferentes sectores que conforman la mesa de enlace con los diferentes bloques políticos enrolados en la oposición, principalmente. El tema son las retenciones y nos acompaña el diputado Ricardo Buchalde de la Unión Cívica Radical de la provincia de Formosa. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy Buenas tardes. bien. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo andan? Ricardo, ¿qué dejó la reunión con la mesa de enlace? Bueno, fue una muy buena reunión. La mesa de enlace había pedido una reunión con el bloque, con el interbloque. Y entonces nos reunimos hoy, pero básicamente fue una discusión, si querés, de institucionalidad. Tanto las 4 entidades de la mesa de enlace como nosotros consideramos que los instrumentos que ha usado el gobierno para subir los derechos de exportación, como los instrumentos que hoy está teniendo vigentes, no son legales y son inconstitucionales. A esto hay 2 acciones, digamos, una por parte nuestra, que es respecto al decreto 131 y 132, la conformación de la bicameral, que la estamos solicitando y que hasta ahora no se ha conformado. Y es una bicameral que debería estar constituida todo el año, y hace más de 100 días que no se constituye. Hay 9 decretos y creo que 8 de facultades delegadas que no se han tratado, y entonces se tiene que tratar. Y lo otro es que el Congreso reasuma respecto a la vigencia de los derechos de exportación que hoy están vigentes todavía por parte en los demás productos. Lo que tiene que asumir el Congreso es la responsabilidad que le da la Constitución Nacional, artículo 75, inciso primero, que es fijar derechos de exportación e importación. No le corresponde al Poder Ejecutivo fijarlos, y a nuestro entender esas facultades han vencido. Entonces, lo que estamos proponiendo es que esto venga al Congreso y que sea el Congreso quien decida. No hablamos de nivel de retención, se habló de retenciones o derecho de exportación, se habló también de otros problemas como la ley de emergencia agropecuaria. Creo que ha sido una muy buena reunión. Diputado, respecto del punto en particular de si es legal o no es legal o constitucional la suba de estos 2 puntos para los subproductos de soja, el oficialismo lo que dice es, en realidad las retenciones son del 33% y el subproducto tenía un beneficio que se le había otorgado vía decreto. Bueno, entonces este decreto lo que hace es volver al valor real de las retenciones, que es el 33%. O sea, lo que dice es, no hay una suba de retenciones, sino que en realidad lo que es una quita de un beneficio. Creo que es algo muy rebuscado, porque se está basando en el código aduanero y en leyes muy viejas. Las retenciones, los derechos son tributos. Y lo que hizo el gobierno es subir un tributo que estaba en el 31, porque así lo había considerado. Y en ese momento, con la facultad delegada, lo había bajado al 31, pero esa facultad delegada venció. Entonces, no puede, con una facultad delegada vencida, quitar un privilegio que termina subiendo en 2 puntos los derechos de exportación, no solamente de harina y aceite, sino también de biodiesel, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, lo que uno tiene que pensar, David, es
vamos a vivir peleando en la Argentina sobre esta base de cómo sigue la política exportadora argentina. El gobierno hace un año decía que había que agregar valor y entonces bajaba, hace un año, bajaba los derechos de exportación para aceite y harina al 31. Ingresa el año pasado un proyecto para fomentar las exportaciones y para agregar valor y ahora te sale con un proyecto de todo. Digo, es totalmente incoherente lo que dice con lo que hace. O vamos por un sentido o vamos por otro. Segundo aspecto, el problema de la inflación en la Argentina, porque si no parece que el árbol nos está tapando el bosque. Esto es nada más que 400 millones de dólares para solucionar el problema de los farináceos. Claro, es para fondear el fideicomiso de farináceos. Déjame que te ponga algún ejemplo, para que los que nos escuchen. La incidencia que tiene la harina en el precio del pan, por ejemplo, es entre el 10 y el 12%. Hoy el kilo de pan vale 300 pesos. Vamos a hacer el cálculo redondo. 30 pesos es producto de el trigo. Vamos a suponer que este fideicomiso es un éxito y es un boom extraordinario y querés bajar el precio al 50%. ¿Cuánto baja el precio del pan? 15 pesos. Vamos a llevarlo, si querés, a una docena de churros. Con 70 pesos compras un kilo de harina. Haces 6 docenas de churros. ¿Cuánto está la docena de churros? 600 pesos, 800 pesos. Tenés un éxito fenomenal. ¿Cuánto bajás? 35 pesos del kilo de harina si bajás esto. Entonces, es el mismo cálculo para los fideos. El problema de la Argentina es un problema mucho más grave. Porque si no, uno podría pensar que culpa de la harina suben las prepagas, suben los colegios, sube el tomate, sube la lechuga, suben las cubiertas, la ropa. El problema es mucho más serio que eso. Entonces yo creo que el gobierno está minimizando lo que es el problema de la inflación, disfrazándolo atrás de un problema de la harina. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Martín? ¿Hasta qué punto, bien, hasta qué punto las reuniones de hoy apuntan también a estar en alerta la oposición y las entidades agropecuarias de una posible suba generalizada de las retenciones? ¿Lo plantearon en la reunión? Sí, lo que genera desconfianza es que tenés un poder ejecutivo que está a nuestro criterio, repito, sancionando normas, dictando normas en infracción a la Constitución Nacional y a las facultades delegadas, que te quita pensar que mañana no puede subir derecho de exportación bajo algún pretexto, digamos. Y esto es en realidad lo que nos vinieron a plantear los productores. Nos vinieron a plantearnos, nos preocupa los 2 puntos de retenciones de la harina y el aceite de soja. Vinieron a decirnos, señores, nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar con esto. Pues si tenemos un poder ejecutivo que trabaja de una manera, que baja los derechos de exportación, que manda un proyecto de ley, que termina subiendo, y que vos sabés que hay voces del oficialismo que hablan de subir las retenciones. Digo, hemos escuchado al diputado Moró, hemos escuchado creo que a algunos otros voceros del oficialismo, no sé si Santoro, no sé, hubo otros diputados que plantearon hay que subir los derechos de exportación. Entonces, y tenés el ministro de Agricultura que te dice que no van a subir los derechos de exportación, pero al mismo tiempo tenés cuotificadas las ventas al exterior de carne, tenés cuotificadas las ventas de trigo, tenés cuotificadas las ventas de maíz. Al mismo tiempo te crean un fideicomiso que es una nueva detracción al precio en la producción agropecuaria, repito, para solucionar el problema de la harina, como si la harina fuera el problema inflacionario en la Argentina. Entonces uno se pregunta, vos me decís, Bursaile, ¿y por qué no? Y yo digo, el Estado en el precio del pan tiene más del 40% de incidencia. El Estado, con la suba de los precios internacionales, va a llevarse 4.000 millones de dólares adicionales. ¿No es lógico que el Estado ponga algo y que siempre el sector privado tenga que soportar el peso enorme de la presión impositiva? Digo, esta creo que es una posición que nosotros desde Juntos por el Cambio la sostenemos. Ricardo, ¿cómo está la situación del campo? ¿Cómo está la situación de las entidades, digo, de la gente del campo en las rutas, movilizaciones, concentraciones? Si vos me preguntás si hoy hay clima de 2008, no. Felizmente no. Y en esto yo quiero ser claro, no.
no veo, hoy la Argentina tiene problemas que no tenía en el 2008. Si querés, se han agravado. Hoy Argentina tiene una situación social mucho más complicada, una situación económica mucho más complicada, una situación política muy difícil, porque todo esto es... Entonces, cada uno es como que está viviendo su realidad. Hay productores que en realidad están muy preocupados por lo que te digo, Fernando, que no saben qué esperar del gobierno. Digo, todos los días hay una versión distinta de que van a... No se puede trabajar pensando, mañana me suben los impuestos, y el ministro diciendo no van a subir los impuestos, no van a cerrar las exportaciones, pero encontramos algo muy parecido. Este es el mal clima que se vive. Si me preguntás si yo tengo que temer un 2008, te digo no. Pero sí hay una enorme incertidumbre, qué va a pasar, si la gente va a sembrar trigo o no. Tenés problemas. Hoy hay problemas que por supuesto que son producto de la política del gobierno, de la incertidumbre, y otros problemas que no lo son. Digo. Hoy vos tenés algunos productos fertilizantes que han multiplicado su precio por 3 y que no se consiguen. Y que si lo tenés que pagar a $1 de 190, cuando tenés $1 de 110, 112 para liquidar, menos. Claro. Liquidás con $1 de 80, 85, digamos, en el caso de soja. Entonces, creo que esa es la mayor preocupación que hay hoy. Y bueno, es permanentemente la visión de que cuando hay que hacer algo, la otra vez lo escuchaba al titular del vice de Mendiguren, hay que subir las retenciones, digamos. Uno dice, che, Vasco, indumentaria y calzados ha subido sustancialmente. Nadie dice nada de eso. Todo el problema está centrado, algo está pasando mal en la economía argentina para que los combustibles suban, para que la vestimenta suba, para que las prepagas, los colegios. Entonces hay que pensar una cosa distinta para solucionar los viejos problemas de la Argentina. Usted es productor, es ganadero, ¿no? Pero sí, digo, ganadero, sí. Pero entiende, fue ministro de Agricultura. Y digo, el problema está en la cadena, a la hora de mirar los precios. El problema está en la cadena de producción, comercialización. Digo, ¿dónde está el problema? Porque digo, el incremento del valor de los alimentos es hasta ahora un proceso que nadie ha podido resolver. Más allá con guerra, sin guerra, con suba de precios internacionales, con precios internacionales estancados, digo, los alimentos siguieron subiendo. Hoy un tambero recibe 60 pesos el litro de leche, se paga 130 el litro de leche, digo, ahí está el problema. Hay mucho, el Estado tiene una enorme incidencia en todo. En toda la cadena alimentaria el Estado tiene entre un 40 y un 60% de incidencia. A eso agregale el costo de los fletes. Porque en todos los casos, cuando mirás, si querés, vamos a otra producción, los cítricos dulces, mandarina, naranja. La incidencia del productor en el precio final es el 7%. 200 pesos, me decían hoy, 220 pesos el kilo de mandarina, al productor le pagan 14 pesos. Lo que tiene una enorme incidencia encima de eso es el flete. Porque si bien es cierto que vos cargas 14 pesos, pero la incidencia del flete hace que eso sea muy alto, más la incidencia de los impuestos, más los márgenes de rentabilidad de los distintos eslabones. Ahora, yo me planteo, Argentina tuvo, vamos a los últimos años, desde el 2003 al 2007, tuvo inflación bajísima. Y era la misma cadena, digamos. Pero había otra expectativa, había otra realidad. Entonces, yo no tengo problema en decir, la Argentina estaba más ordenada. Después discutimos qué pasó, cómo se ordenó, cómo no se ordenó. Después discutimos eso. Pero la expectativa inflacionaria era distinta. Hay algo que se llama inercia inflacionaria, llamado comúnmente por las dudas. Y ese por las dudas tiene motivaciones. ¿Por qué? Porque el comerciante, si va a vender un par de zapatillas o un par de cubiertas o una bomba inyectora, no sabe si la va a reponer. Y la industria no sabe si la va a proveer porque no sabe si le van a autorizar la importación o si le van a autorizar a importar las partes para poder fabricar ese producto. Y ese es el por las dudas que también termina afectando. ¿Y eso por qué es?
por la incertidumbre económica y por la incertidumbre política que hay hoy. Porque no hay que pasar por alto la feroz pelea que tiene el oficialismo. Digo, no podemos constituir las comisiones, no por Juntos por el Cambio. No es cierto que Juntos por el Cambio esté trabando esto. Esto está trabado por la pelea que tiene el oficialismo. Me imagino que debe ser bastante difícil, después que un sector del oficialismo votara para que Argentina vaya al default, constituir comisiones con los mismos que votaron esa Argentina que vaya al default. No quisiera estar en en el lugar del presidente de la Cámara, Sergio Massa. Entre Juntos por el Cambio y el oficialismo, ¿habría acuerdo por los lugares, las presidencias de las comisiones? ¿Qué es lo que no pudimos avanzar porque no nos ponemos de acuerdo en que nosotros entendemos que el reparto fundamentalmente de los lugares en las comisiones está dado por el sistema DONT. Claro. Estamos de acuerdo que el oficialismo tiene que llevar las comisiones de gestión, porque eso es normal y es natural. Presupuestos, relaciones exteriores, asuntos constitucionales, son comisiones que normalmente se lleva el oficialismo, hay más, por supuesto. Lo que no nos ponemos de acuerdo es en la cantidad de diputados en alguna de esas comisiones, ¿no? Después se discuten las autoridades, pero por ahora está trabado ahí. Ricardo, gracias por visitarnos. El diputado Ricardo Buillalde, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Formosa, en las reuniones que han tenido en la jornada de hoy con las entidades agropecuarias que han visitado los diferentes bloques políticos y uno de los temas no solo la situación del campo, sino obviamente el tema de retenciones. David, Martín, gracias. Por favor. Ricardo, gracias. A usted también, gracias. Nos reencontramos. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Quédese en la señal de DTV para seguir teniendo opiniones de los diputados nacionales, seguir conociendo diferentes proyectos que engrosan la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias.